Mi nuera empieza a ponerse demasiado cariñosa conmigo cuando mi hijo no está. Pero pronto las cosas se ponen feas y tengo que tomar una decisión. Soy un hombre viudo de 62 años. Mi esposa falleció hace 5 años, poco antes de que mi hijo, John, de 32 años, se casara con Britney, de 30. Después de la boda, la pareja se mudó a mi casa, alegando que sería algo temporal hasta que encontraran un lugar propio. Sin embargo, ya han pasado 4 años y aún siguen viviendo conmigo. Tengo una situación financiera cómoda, gracias a inversiones inteligentes y la venta de un negocio exitoso antes de retirarme. Desde que John y Britney se mudaron, han estado viviendo completamente de mis ingresos. Yo cubro todos los gastos: comida, servicios, pagos del auto e incluso sus gastos personales como ropa y entretenimiento. Al principio, no me importó ayudarlos. Pensé que necesitaban un tiempo para adaptarse a la vida matrimonial y encontrar estabilidad económica. Pero, a medida que pasaron los meses y se convirtieron en años, comencé a sentirme aprovechado. El año pasado, John me pidió $10,000 para invertir en criptomonedas. Confié en él y le di el dinero, solo para descubrir después que lo había utilizado para unas vacaciones extravagantes en Bali con Britney. Se hospedaron en un resort de 5 estrellas durante 2 semanas y publicaron un sinfín de fotos en las redes sociales. Me dolió darme cuenta de que me habían mentido. Britney, por su parte, desarrolló un hábito preocupante de hacer compras compulsivas. Suele ir de compras y regresar con ropa de diseñador y accesorios. El mes pasado, llegó con 3 nuevos bolsos de Louis Vuitton y un par de zapatos de Christian Louboutin. Cuando le pregunté casualmente cuánto había gastado, lo minimizó diciendo que era un autorregalo. Ella nunca se ha ofrecido a contribuir con los gastos del hogar. Además, comenzaron a organizar fiestas en mi casa con frecuencia, invitando a sus amigos y usando mi bodega de vinos sin siquiera pedirme permiso. La pasada Nochevieja, organizaron una fiesta para unas 50 personas sin siquiera informarme. Llegué a casa después de una tranquila cena con un amigo y me encontré con la casa llena de extraños y mi preciada colección de vinos notablemente disminuida. John dejó su empleo hace 2 años para dedicarse a la pintura. Transformó el garaje en un estudio y pasa horas allí cada día, pero hasta ahora no ha vendido ninguna obra. Cuando le sugerí amablemente que considerara buscar un trabajo a medio tiempo para apoyar su pasión artística, se puso a la defensiva y me acusó de no creer en su talento. Recientemente, me pidieron que Theo firmara un préstamo para un auto deportivo. Al negarme, explicando que no era una decisión financiera prudente, se molestaron. Britney dejó de hablarme por días, y John hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no apoyaba sus sueños. A pesar de todo, nunca les dije nada porque no quería crear conflicto ni arriesgarme a dañar mi relación con mi único hijo. Pero el mes pasado decidí que era suficiente. Llamé a John a mi despacho y le dije que ya no podía seguir manteniéndolos financieramente. Le expliqué que, a los 32 años, era hora de que asumiera la responsabilidad de su propia vida y encontrara un empleo. Le di un plazo de 3 meses para que organizaran sus finanzas antes de que dejara de cubrir sus gastos. John se mostró sorprendido, pero parecía entender. Se disculpó por haber dependido de mí durante tanto tiempo y prometió comenzar a buscar trabajo de inmediato. Me sentí aliviado tras esa conversación, pensando que el problema se había resuelto. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado después de esa charla. El comportamiento de Britney hacia mí cambió de manera drástica. Comenzó a ser excesivamente atenta y a pasar más tiempo a mi lado. Empezó a prepararme el desayuno cada mañana, algo que nunca había hecho antes. Al principio pensé que era un gesto amable, pero pronto se volvió incómodo. Se quedaba en la cocina haciendo preguntas personales sobre mi día y mis planes. Una noche, después de mencionar que tenía dolor de cuello, se ofreció a darme un masaje. Rechacé amablemente, pero insistió diciendo que su padre le había enseñado técnicas excelentes. La manera en que me miraba me hizo sentir muy incómodo. Durante nuestras noches de películas familiares, Britney comenzó a sentarse junto a mí en el sofá en lugar de hacerlo con John. A menudo se recostaba en mi hombro, alegando que tenía frío o estaba cansada. Todo esto me resultaba incómodo, especialmente con John en la misma habitación. Sus comentarios comenzaron a volverse frecuentes e inapropiados. Me decía que me veía atractivo o que seguramente debí ser todo un galán en mi juventud. En una ocasión, incluso comentó que estaba en muy buena forma para mi edad y preguntó sobre mi rutina de ejercicios, observándome con una mirada que duraba demasiado. Lo más perturbador fue cuando comenzó a usar ropa más reveladora de lo habitual en la casa. Bajaba a desayunar con camisones cortos o pantalones de yoga ajustados, algo que nunca antes había hecho frente a mí. Mientras tanto, John pasaba la mayoría del tiempo fuera, supuestamente buscando empleo, dejándome solo con Britney por largos periodos, lo cual me incomodaba cada vez más. La semana pasada, mientras preparaba café, Britney apareció en la cocina usando solo una toalla. Dijo que había olvidado su bata en el cuarto de lavandería y me pidió que se la trajera. La manera en que sostenía la toalla, apenas cubriéndose, parecía intencionada. Decliné con torpeza y salí rápidamente de la cocina,
sintiendo el corazón acelerado. Hace unos días, me pidió ayuda para desatascar el desagüe de la ducha. Al entrar al baño, me encontré con que llevaba puesta una bata extremadamente corta. Se paró innecesariamente cerca de mí mientras trabajaba, su perfume invadiendo el pequeño espacio. Ayer durante la cena, noté un cambio en el comportamiento de Britney que me hizo sentir incómodo. Mientras cenábamos, accidentalmente derramó un poco de vino en su camisa. En lugar de ir a su habitación a cambiarse, se quitó la camisa en la mesa, quedándose solo con el sujetador. Luego me miró y me preguntó si tenía algún consejo para quitar manchas, pero sus ojos parecían estar buscando una reacción en lugar de realmente querer un consejo. Murmuré algo sobre usar soda y rápidamente me disculpé para salir de la mesa. Esta mañana, ella entró a mi habitación sin tocar la puerta mientras yo me vestía. Me sorprendió, ya que estaba solo en ropa interior. Britney no se fue de inmediato al verme, se disculpó, pero se quedó más tiempo del necesario, con su mirada paseándose de una manera que me hizo sentir incómodo. Fue en ese momento que empecé a sospechar que algo andaba muy mal. Su comportamiento parecía calculado y no pude evitar sentir que tenía motivos ocultos. Desde entonces, he empezado a ser más cauteloso a su alrededor. Me aseguro de que la puerta de mi habitación esté cerrada con llave por la noche y evito estar solo con ella en espacios cerrados como la cocina o la sala de estar. Para minimizar nuestras interacciones, ahora tomo mis comidas en mi estudio en lugar de en el comedor. Además, he estado buscando excusas para salir de casa cuando John no está, para no quedarme solo con Britney. He retomado el golf, me uní a un club de lectura e incluso comencé a hacer trabajo voluntario en el refugio local de animales, cualquier cosa para mantenerme fuera de la casa durante el día. Como precaución adicional, he escondido mis documentos financieros y cambiado las contraseñas de mis cuentas. Me duele sentir la necesidad de hacer todo esto, pero el repentino interés de Britney en mi rutina diaria y en mis finanzas me ha vuelto paranoico. No le he contado nada de esto a John todavía. No estoy seguro de si estoy exagerando o si Britney realmente está intentando manipularme de alguna manera. Parte de mí se pregunta si esto es un intento mal dirigido para asegurarse de que siga apoyándolos financieramente. Estoy perdido y no sé qué hacer. No quiero acusar a Britney de nada sin pruebas, pero tampoco puedo seguir sintiéndome así en mi propia casa. Estoy considerando pedirles que se vayan antes de que se cumplan los 3 meses que inicialmente les di como plazo. ¿Debería hablar con John sobre el comportamiento de Britney, o solo soy un viejo que está malinterpretando la amabilidad de una joven? Necesito una perspectiva externa sobre esto. Gracias por leer. Actualización 1. Hola a todos. Quería proporcionar una actualización de mi situación ya que las cosas llegaron a un punto crítico anoche y sentí la necesidad de compartir lo sucedido. Como mencioné en mi publicación anterior, el comportamiento de Britney me estaba haciendo sentir cada vez más incómodo. Anoche, la situación se intensificó hasta un punto en el que no pude ignorarlo más. John estaba fuera, asistiendo a una feria de empleo en la ciudad, y Britney sugirió que viéramos una película juntos mientras esperábamos su regreso. Al principio dudé, ya que no quería quedarme solo con ella, pero no quería parecer grosero o paranoico, así que acepté a regañadientes. Nos acomodamos en la sala de estar y elegimos ver una película clásica. Al principio, todo parecía normal. Britney se sentó en el extremo opuesto del sofá y sentí un alivio temporal. Tal vez, después de todo, había estado exagerando, pensé. Pero, a mitad de la película, Britney se levantó para tomar una manta. Cuando regresó, en lugar de sentarse en su lugar original, se acomodó justo al lado mío. Me tensé, pero traté de concentrarme en la película. Con el tiempo, ella fue acercándose poco a poco. Sentía el calor de su cuerpo contra el mío, lo que me hizo sentir extremadamente incómodo. Me moví ligeramente, esperando que captara la indirecta, pero no lo hizo. Luego, durante una escena particularmente emotiva, Britney de repente apoyó su cabeza en mi hombro. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora y sudor frío recorriéndome la frente. Antes de que pudiera decir algo, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos y dándome un apretón suave. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Me levanté abruptamente, casi haciendo que Britney se cayera del sofá. Murmuré algo sobre necesitar ir al baño y salir rápidamente de la sala. Una vez en el baño, me eché agua fría en la cara tratando de calmarme. Me miré en el espejo, viendo a un hombre mayor, confundido y preocupado reflejado en él. Sabía que no podía seguir así, la situación había llegado demasiado lejos y necesitaba enfrentarla directamente. Después de unos minutos para reunir mis pensamientos y valor, decidí confrontar a Britney sobre su comportamiento. Caminé de regreso a la sala, donde ella todavía estaba sentada en el sofá. Me miró con una expresión que no pude descifrar, ¿era preocupación o algo más? Respiré hondo y le pedí a Britney que habláramos. Ella asintió y dio una palmadita en el lugar junto a ella en el sofá.
pero negué con la cabeza y permanecí de pie, necesitando mantener cierta distancia física entre nosotros. Empecé diciéndole a Britney que había notado un cambio en su comportamiento hacia mí recientemente. Le expliqué que, aunque apreciaba sus intentos de ser amable, algunas de sus acciones me habían hecho sentir incómodo. El rostro de Britney cambió mientras hablaba, la sonrisa que había mantenido se desvaneció, siendo reemplazada por un ceño fruncido. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano, pidiéndole que me dejara terminar. Le dije que, como su suegro, la cuidaba, pero solo de una manera familiar. Le enfaticé que algunas de sus acciones recientes, la ropa reveladora, el contacto físico innecesario y el tomarme de la mano esta noche, eran inapropiadas dada nuestra relación. Dejé claro que no la estaba acusando de nada específico, pero necesitaba que entendiera que ese comportamiento debía parar. Le pedí que mantuviera los límites adecuados y me tratara como lo haría con cualquier otro miembro de la familia mayor. Mientras hablaba, vi varias emociones reflejarse en el rostro de Britney: sorpresa, confusión, y luego lo que parecía ser ira. Cuando terminé, la habitación cayó en un incómodo silencio. Después de lo que pareció una eternidad, Britney finalmente habló. Su voz era fría y dura, nada que ver con el tono excesivamente dulce que había estado usando conmigo últimamente. Dijo que estaba profundamente ofendida por mis insinuaciones. Afirmó que solo había intentado ser amable conmigo y que yo había malinterpretado por completo sus acciones. Britney se levantó, con el rostro encendido de ira. Ella no podía creer que yo pensara cosas tan horribles sobre ella. Me acusó de tener una mente sucia y de retorcer sus gestos inocentes en algo pervertido. Antes de que pudiera responder o aclarar algo, Britney salió furiosa de la sala. La escuché correr escaleras arriba y luego cerrar la puerta del dormitorio de un portazo. Me quedé allí de pie, atónito, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Parte de mí se sentía culpable por haberla molestado, preguntándome si realmente había malinterpretado la situación, pero otra parte de mí se sentía aliviada por haber abordado el problema, independientemente de su reacción. Me dirigí a mi estudio y me quedé sentado allí, repasando la conversación en mi mente. Una hora después, escuché a John llegar a casa. Oí algunas conversaciones apagadas provenientes del piso de arriba y luego, silencio. A la mañana siguiente, ni John ni Britney bajaron a desayunar. Cuando fui a la cocina a prepararme un café, encontré una nota de John diciendo que se habían ido a quedarse con los padres de Britney por unos días. La nota no mencionaba nada sobre lo ocurrido la noche anterior, lo cual me hizo preguntarme qué le había contado Britney a él. Ahora estoy sentado en mi casa, silenciosa y vacía, con una mezcla de alivio y ansiedad. Me alegra haber hablado y haber establecido límites, pero me preocupa las repercusiones que esto pueda tener en mi relación con John. No estoy seguro de lo que pasará cuando regresen. ¿Admitirá Britney su comportamiento? ¿Me creerá John si le cuento lo que ha estado ocurriendo? ¿O acabo de crear una grieta en nuestra familia que no se podrá reparar? Sé que hice lo correcto al abordar el problema, pero no puedo evitar sentir que he destapado una caja de Pandora. Me estoy preparando para una conversación difícil con John cuando regresen. Gracias a todos por su apoyo y sus consejos en mi publicación original. Me dieron el valor para enfrentar esta incómoda situación. Los mantendré informados una vez que tenga la oportunidad de hablar con John y decidir qué pasos seguir. Actualización 2. Después de mi última actualización, me sentí perdido y confundido sobre toda la situación con Britney y John. Decidí confiar en mi viejo amigo Mike. Nos conocemos desde hace más de 40 años, y siempre ha sido una voz de razón en mi vida. Invité a Mike a tomar un café y le conté todo lo que había pasado. Le expliqué el extraño comportamiento de Britney, mi confrontación con ella y su repentina partida a casa de sus padres. Mientras hablaba, noté que la expresión de Mike se volvía cada vez más preocupada. Cuando terminé de contarle mi historia, Mike se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que me sacudió hasta la médula. Me sugirió que podría estar viendo la situación desde la perspectiva equivocada. Mike me recordó que John nunca había sido la persona más responsable ni honesta, incluso cuando era niño. Con suavidad, me señaló que el comportamiento de John como adulto, viviendo de mi dinero, mintiendo sobre la inversión en criptomonedas, renunciando a su trabajo para perseguir una carrera artística inexistente, todo indicaba un patrón de manipulación y falta de responsabilidad. Entonces, Mike presentó una teoría que me heló la sangre. Dijo que era posible que John estuviera planeando atraparme en algún tipo de escándalo con Britney. El objetivo podría ser extorsionarme para obtener dinero o asegurar una parte más grande de mi herencia. Mike se apresuró a agregar que esperaba que no fuera así, pero dado el historial de John, no podíamos descartarlo. Me sentí enfermo del estómago solo de pensarlo. No quería creer que mi propio hijo pudiera ser capaz de tal engaño, pero al reflexionar sobre los eventos recientes, tuve que admitir que la teoría de Mike tenía un inquietante grado de sentido. Mike se ofreció a investigar de manera discreta, tenía algunos contactos en la ciudad que podrían arrojar luz sobre las actividades de John. Al principio, dudé, sintiéndome como si estuviera traicionando la confianza de mi hijo, pero luego recordé todas las veces que John había traicionado la mía y acepté que Mike indagara un poco más. Unos días después, Mike volvió con noticias preocupantes. Descubrió que John nunca había estado buscando trabajo,
como afirmaba. En su lugar, pasaba sus días en la casa de un amigo jugando videojuegos y bebiendo. Resultó que este amigo tenía cierta reputación de ser un estafador de poca monta. Esta revelación me golpeó con fuerza. Me había sentido orgulloso de John por, aparentemente, asumir responsabilidades y buscar trabajo. Descubrir que todo había sido una mentira fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que había algo realmente extraño en toda esta situación. Le pedí a Mike que profundizara más. Necesitaba conocer el alcance total de lo que estaba sucediendo. Mike fue reacio, advirtiéndome que tal vez no me gustara lo que encontrara, pero insistí. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Pasó una semana y no supe nada de John ni de Britney. Estaba hecho un manojo de nervios, sobresaltándome cada vez que sonaba el teléfono o había un golpe en la puerta. Finalmente, Mike me llamó y me pidió que nos encontráramos en persona. Por el tono de su voz, supe que había descubierto algo importante. Nos encontramos en una cafetería tranquila, fuera de la ciudad, lejos de miradas y oídos indiscretos. Mike lucía serio mientras se sentaba frente a mí. Respiró hondo y me dijo lo que había descubierto a través de sus contactos. Mike había destapado un plan impactante. John y Britney habían estado tramando acusarme de hacer avances inapropiados hacia Britney. Pretendían usar esta falsa acusación para forzarme a cederles una parte considerable de mi dinero y herencia. Incluso habían llegado tan lejos como para consultar a un abogado sobre cómo proceder con su plan. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi propio hijo, mi carne y sangre, había estado planeando destruir mi reputación y extorsionarme, y Britney, a quien había acogido en mi hogar y tratado como a una hija, era cómplice de esta cruel artimaña. Quedé atónito. Me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que jamás había imaginado. Ahora, me encuentro debatiendo mis próximos pasos. Necesito tiempo para procesar esta traición y decidir cómo protegerme de lo que podría ser la batalla más difícil de mi vida. A medida que el shock inicial se disipaba, un ardiente enojo comenzó a crecer en mi interior. Durante años, me había esforzado por encontrar justificaciones para el comportamiento de John, dándole siempre el beneficio de la duda. Pero esto era algo que no podía perdonar. Había sido traicionado de la peor manera. Agradecí a Mike por su ayuda y me dirigí a casa, decidido a planificar mi siguiente movimiento. Esa noche la pasé revisando documentos financieros, cambiando contraseñas y haciendo llamadas a mi abogado y asesor financiero. Al amanecer, ya había asegurado mis activos y estaba listo para enfrentar a John y a Britney. Los llamé y les dije que necesitaba hablar con ambos con urgencia. John, con un tono nervioso, aceptó venir a casa con Britney esa misma tarde. Mientras esperaba su llegada, Mike apareció con todas las pruebas que había recopilado, grabaciones y declaraciones de testigos. Cuando John y Britney llegaron, yo ya estaba en mi estudio, con Mike a mi lado. Los invité a sentarse. Antes de que pudieran decir algo, comencé a hablar. Les dije que sabía todo acerca de su plan. Detallé cada punto, las falsas entrevistas de trabajo, las consultas con el abogado y la falsa acusación que pretendían lanzar en mi contra. El rostro de John se puso pálido y Britney parecía a punto de vomitar. John intentó interrumpirme para negarlo todo, pero levanté la mano para detenerlo. Le informé que tenía pruebas de todo lo que decía. Justo como Mike había predicho, John intentó darle la vuelta a la situación. Se puso de pie, señalándome con el dedo mientras su voz temblaba con una falsa indignación. Me acusó de haber hecho insinuaciones inapropiadas hacia Britney, diciendo que esa era la verdadera razón por la que se habían alejado de mí. Dejé que terminara su actuación y luego hice una señal a Mike, quien comenzó a reproducir las grabaciones que había reunido. Primero se escuchó la voz de John hablando de su plan con un amigo, riéndose de cómo iban a aprovecharse de mí. Luego, se escuchó la voz de Britney sugiriendo formas de hacer la acusación más creíble. A medida que las grabaciones continuaban, las expresiones de John y Britney se desmoronaban. No había manera de negar o justificar lo que acababan de escuchar. Cuando las grabaciones terminaron, volví a hablar, esta vez con un tono sereno pero firme. Les dije que estaba profundamente decepcionado y dolido por sus acciones. Les recordé que siempre había intentado ser un buen padre y que había acogido a Britney en nuestra familia con los brazos abiertos. Su traición era imperdonable. Les informé que quería que se marcharan de mi casa de inmediato. Ya había empacado todas sus pertenencias, las cuales estaban esperando en el garaje. Les dije que había cambiado todas las cerraduras y los códigos de seguridad. Dejé en claro que ya no eran bienvenidos en mi hogar ni en mi vida. John trató de discutir, de dar excusas, pero lo interrumpí. Le advertí que si intentaba contactarme nuevamente o difundir alguna acusación falsa, no dudaría en hacer públicas todas las pruebas. La posibilidad de que su reputación se viera destruida pareció finalmente silenciarlo. Britney comenzó a llorar, suplicando perdón, asegurando que todo había sido idea de John. No respondí a sus ruegos. Me levanté, caminé hacia la puerta y la mantuve abierta, esperando que se marcharan. Con los hombros caídos y la mirada perdida, John y Britney salieron de mi estudio, de mi casa y, con suerte, de mi vida para siempre. Mientras los veía alejarse en su coche, sentí una mezcla de alivio, tristeza y rabia. Mike puso una mano reconfortante en mi hombro y me recordó que había hecho lo correcto,
que no podía permitir que siguieran aprovechándose de mí. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo aún el dolor de la pérdida en mi corazón. Actualización 3. En las semanas siguientes, tomé medidas para protegerme legal y financieramente. Actualicé mi testamento, eliminando a John por completo. Informé a nuestra familia extendida sobre lo ocurrido, queriendo evitar cualquier historia que John y Britney pudieran intentar difundir. Ha pasado un mes desde aquella confrontación. No he vuelto a saber de ellos, y no estoy seguro de si lo haré alguna vez. Algunos días, el silencio en la casa se siente abrumador, otros, es un alivio bendito. Aún estoy procesando todo lo que sucedió. Me siento enfadado con John y Britney por su traición, pero también estoy molesto conmigo mismo por haber sido tan ciego ante su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Estoy trabajando con un terapeuta para lidiar con estos sentimientos y aprender a seguir adelante. Estoy agradecido por la amistad y el apoyo de Mike durante todo este proceso. Sin él, tal vez nunca hubiera descubierto la verdad. Se ha asegurado de que no me aísle demasiado, revisando cómo me encuentro con regularidad. En cuanto al futuro, no tengo claro qué me depara. Estoy considerando vender la casa y mudarme a un lugar más pequeño, quizás en otra ciudad. Creo que un nuevo comienzo me haría bien. También estoy explorando oportunidades de voluntariado. Tengo mucho amor que dar, y si no puedo entregarlo a mi propia familia, quizás pueda marcar una diferencia en la vida de alguien más. A todos los que leyeron mi publicación original y la primera actualización, les agradezco su apoyo y sus consejos. La vida ha dado un giro inesperado y doloroso, pero estoy decidido a seguir adelante. Si hay una lección que he aprendido de todo esto, es la importancia de confiar en tus instintos y no permitir que los lazos familiares te cieguen ante la verdad. Gracias por permitirme compartir mi historia. Espero que pueda ayudar a alguien que se encuentre en una situación similar. Confía en tu intuición. Busca ayuda cuando la necesites y no tengas miedo de defenderte, incluso si es contra tu propia familia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.